Se trata de una investigación relevante que además se origina en una interacción constante con el Ministerio de Vivienda alrededor de la inquietud del servicio de acueducto. De manera que la Fiscalía logró en las últimas horas que un juez de Santa Marta impusiera medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra 2 personas a quienes el ente investigador señaló como responsables de conectar de manera ilícita tubos para extraer agua del acueducto de la capital del Magdalena. Se trata de Pablo Castro, de 59 años de edad, y de Germán David Paredes Duarte, de 60, quienes fueron capturados en momentos en que incurrían en el delito que, según la denuncia conocida por la Fiscalía, dejaba sin el servicio de acueducto a cerca de 44.000 habitantes de la ciudad, que pagan el servicio, entre ellos los residentes de la vereda Puerto Mosquitos. Y, por supuesto, generó una grave afectación económica a la empresa de servicios públicos de esa ciudad. Las acciones de policía judicial adelantadas por investigadores de la Fiscalía y de la SIJIN de la Policía permitieron ubicar el 8 de octubre pasado 2 inmuebles en la vereda Puerto Mosquitos, desde donde se extraía agua de manera ilegal mediante la utilización de válvulas conectadas al tubo de la empresa de servicios públicos de Santa Marta. En el primer inmueble fue hallado un pozo para la explotación del agua, que era comercializada sin permiso de la autoridad competente. En el segundo predio, los investigadores encontraron 2 válvulas que estaban conectadas al tubo de la empresa, que fueron selladas para evitar su uso. Los elementos utilizados por los capturados fueron incautados por las autoridades y con el material probatorio recaudado, el fiscal del caso imputó a los investigados los delitos de daño en obra de utilidad social en concurso heterogéneo con defraudación de fluidos agravado y usurpación de aguas agravada, según sus grados de responsabilidad. Se cumplieron las audiencias concentradas. El juez del caso señaló que los implicados, aunque permanecerán en libertad, tendrán que aportar brazaletes electrónicos suministrados por el IMPEC y cumplir con la obligación de presentarse cada 15 días a la estación de policía de Mamatoco en Magdalena. No podrán además visitar los inmuebles allanados y deberán observar buena conducta. Sobre esos resultados, quisiera que el señor ministro nos ilustrara un poco más sobre el tamaño de la investigación y de la defraudación en esa ciudad, señor ministro. Muchas gracias, señor vicefiscal. Buenos días, estimados amigos periodistas, colegas de los medios de comunicación. Las ciudades en América Latina tuvieron un fenómeno de urbanización durante el siglo XX que es relativamente contemporáneo. Y sus acueductos y sus soluciones, no solamente en redes de alcantarillado, también en agua potable, son todas más o menos de las mismas décadas. En América Latina, las pérdidas técnicas de los acueductos oscilan entre el 20 y el 35%. Una ciudad que tenga pérdidas por encima del 35% muy difícilmente puede arguir obsolescencia de la red, porque con redes, insisto, todas contemporáneas, las pérdidas rara vez están por encima del 35%. Y en Colombia tenemos un grupo de ciudades donde no se pierde el 20, ni el 25, ni el 30, ni el 35% del agua. Se pierde hasta el 70% del agua que se potabiliza. Santa Marta es un caso emblemático. Cuando tenemos pérdidas técnicas que rebasan esos estándares internacionales, suele haber siempre un común denominador y es un fenómeno de robo de agua, un fenómeno de defraudación de fluidos. Y este delito de robo de agua, curiosamente, no está suficientemente internalizado dentro de la opinión pública, aunque es
visible, verificable por los sentidos y además genera un daño dramático en la sociedad, poco se habla en los municipios sobre el fenómeno del robo del agua. Y la verdad es que ese robo del agua es uno de los delitos más miserables por varias razones. La primera es que se están llevando uno de los principales activos de una ciudad. La segunda es que le pega más que proporcionalmente a la gente más pobre. Pero hay un tercer elemento, vicefiscal, que es de los que más nos aterran, y es que por lo general quien se roba el agua de los más pobres es quien se acerca a esa misma población a vendérsela posando de su benefactor. Entonces, lo más irónico de todo es que son organizaciones, esto es crimen organizado, que roban masivamente el agua, dejan sin servicio a una población y van donde esa misma población a venderles el agua que les pertenecen, haciéndose pasar por sus redentores. El caso de Santa Marta es uno de los casos más visibles y más lamentables. Santa Marta tiene un déficit que puede ir de 700 litros por segundo en condiciones normales y en condiciones de extrema sequía puede llegar a 1.200 litros por segundo. Todos ustedes conocen la problemática del agua de Santa Marta porque es muy famosa a nivel nacional. La opinión pública en esa ciudad demanda y le reclama al gobierno nacional y le reclama al gobierno distrital una suerte de bala de plata, una solución, una gran obra que ayude a proveer esos 1.200 litros por segundo. Y en efecto se está trabajando en la repotenciación de la planta de tratamiento del Roble, que daría unos 150 litros por segundo, en la construcción de la planta del Curval, que daría otros 400 litros, en la optimización de los pozos de Gaira, que daría cerca de 100 litros más, ahí nos vamos acercando a los 700, pero yo quiero llamar la atención sobre las soluciones que no solamente son desde el punto de vista de la oferta, de generar mayor agua en las redes, sino también de controlar las pérdidas. Nosotros estimamos en el Ministerio que a través de una buena gestión de demanda que incluya la gestión comercial, pero también el combate al robo, se pueden recoger cerca de 300 litros por segundo. Esta sola intervención que lideró la Fiscalía, que lideró el señor Fiscal General, el Vicefiscal y la Fiscal Claudia Carrasquilla, esta sola intervención recoge 80 litros por segundo. Es casi lo que se podría lograr con la repotenciación de los pozos de Gaira, que valen casi 6.500 millones de pesos. ¿Qué son 80 litros por segundo? Yo quiero que se imaginen una botella de litro de gaseosa, pero llena de agua, recojan 80 de esas y eso en un segundo. Eso es suficiente para suplir la totalidad de la demanda de un municipio como Aracataca o un municipio como San Andrés. Además, con una ventaja, y es que todo lo que logremos hacer en gestión de demanda, a diferencia de los nuevos proyectos de oferta, tiene una incidencia directa en la prestación del servicio que es inmediata. Cuando hablamos, por ejemplo, de construir una nueva planta de tratamiento como el Curval, ese es un proceso que puede llevar entre 12 y 24 meses. En cambio, los usuarios perciben la reducción en las pérdidas técnicas, en el robo del agua de manera inmediata. Estas miles de familias que hoy van a estar beneficiadas por cuenta de la materialización de estas capturas y el cierre de esas organizaciones criminales encargadas de la defraudación de fluidos, todas esas familias van a sentir el cambio en la prestación del servicio de manera inmediata. Desde la semana pasada son familias que no tenían agua y ya lo tienen. ¿Qué sigue para nosotros? Para nosotros desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de la mano de las autoridades, sigue continuar combatiendo, exponiendo, vamos a seguir poniendo en evidencia todas esas ciudades donde los niveles de pérdidas técnicas están por encima del 35%, donde tenemos casos puntuales de robo de agua. Hemos identificado que en el Huila tenemos situaciones de esta naturaleza, lo propio ocurre en Buenaventura, ni hablar de La Guajira, y vamos a construir una agenda con todas las autoridades para poner en evidencia a los que están perpetrando este delito y al final del día traducir esas menores niveles de robo de agua en mayor calidad del servicio y mayor continuidad para todos los colombianos.